días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Para esta ocasión tenemos como invitado al doctor Raúl González. Él viene de la Organización Panamericana de Salud y con él vamos a hablar acerca de los avances, los logros que hemos tenido en esta lucha incansable contra esta enfermedad y también los retos que tenemos en el futuro. Antes de comenzar esta entrevista, vamos a nuestra sección El personaje de la semana. La semana no tiene más que ser el señor Mauricio Macri. Él tiene las siguientes virtudes para el cual, digamos, ha sido considerado el personaje de la semana. Él ha podido derrotar un periodo largo de lo que vamos a denominar una versión del peronismo, el kirchnerismo. 12 años de gobierno de kirchnerismo logró terminar este empresario, este dirigente de Boca Juniors, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y con él, digamos, se inicia una nueva época en Argentina. Tiene la virtud también de ser el primer liberal en haber elegido Argentina. Desde que volvió la democracia en Argentina, desde que los militares retornaron al poder, no ha habido ningún presidente que se denomine liberal, propiamente dicho. En este caso, el empresario Macri va a tener la enorme tarea de poder reinsertar nuevamente a Argentina en la comunidad internacional. Por ese motivo es el personaje de la semana. Vayamos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 1678. Lamentablemente es la cantidad de mujeres asesinadas en el hemisferio, en América Latina y el Caribe, durante el último año. Esta cifra, digamos, revela que aún falta países que tengan una legislación y una cultura y una educación en la lucha contra el feminicidio. El asesinato de mujeres sigue siendo una lamentable realidad en nuestra región y a raíz del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer se ha sabido mucho más sobre este tema. Tenemos que decir que Perú es uno de los pocos países que tiene inclusive una legislación contra el acoso callejero y muchos países están siguiendo esta senda. Dicho esto, vayamos a nuestra entrevista. Doctor González, muchas gracias por su visita acá en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Ahora, de acuerdo a las estadísticas que existen, el último año las infecciones por el SIDA han disminuido un 35%, ¿no? Efectivamente. Ahora, esto lo reporta ONU-SIDA. ¿Cuáles son los pilares en los cuales se ha podido en los últimos años reducir constantemente los infectados por SIDA? Digamos que las políticas de prevención tienen diferentes componentes. Evidentemente, primero nos centramos básicamente en la educación para tener sexo protegido. Es decir, la inmensa mayoría de los casos de infección por VIH se transmiten a través de las relaciones sexuales no protegidas. Durante muchos años ha habido campañas masivas para utilización del condón en las relaciones sexuales, de manera que impidan la transmisión. Campañas informativas a nivel de medios, campañas de educación a nivel escolar. Digamos que siempre se ha basado ahí. En los últimos años aparece una poderosísima arma también que tiene capacidad de prevención, que es la utilización del tratamiento. Es decir, cuanto las personas están tratadas, las personas infectadas conocen su estatus, con lo cual primero implica que se haga una prueba de VIH y una vez que está en tratamiento, esa persona ya disminuye su capacidad de transmisión. Digamos que ese conjunto de medidas, las educativas que nos hacen tener relaciones sexuales de una manera más segura, asociadas a el componente de expansión del tratamiento, han conseguido que realmente la tasa de infecciones esté bajando y la incidencia de la enfermedad esté bajando. Ahora, usted ha mencionado el tratamiento. Yo me acuerdo que hace unos años, para darte un diagnóstico si estabas infectado o no, duraba mucho tiempo. ¿Qué adelantos tecnológicos han permitido ahora dar una evaluación a muy corto plazo y segura? Muchísimo, es decir, eso ha cambiado por completo. Es decir, antes realmente el tratamiento implicaba una infraestructura, un personal muy cualificado, laboratorios. Ahora mismo tenemos lo que llamamos pruebas rápidas. Las pruebas rápidas
se han simplificado tremendamente, de manera que se puede tener un diagnóstico en casi en minutos. Es decir, son fáciles de utilizar, se toma una muestra de sangre, se analiza con una máquina que es realmente ahora mismo de bajo costo y realmente se puede tener un diagnóstico muy seguro en poco tiempo, ¿no? Eso implica realmente educar al personal de salud y tener la disponibilidad de esos... ¿El Perú ya tiene acceso a esta tecnología? Por supuesto, claro. Sí, realmente esa tecnología se expandió muchísimo, pensando además en esos países que tienen millones de infectados, ¿no? Como es el África subsahariana, entonces sí se consiguió hacer esa tecnología a bajo costo. Sí, Para los objetivos del milenio se han puesto como meta que esta enfermedad desaparezca o que no haya más infectados en el año 2030. Al ritmo que vamos, ¿se va a cumplir con este objetivo de los milenios establecidos por las Naciones Unidas? Los objetivos del milenio son los que hemos finalizado ahora, es decir, hemos cerrado la Agenda 2015 justamente este año, ¿no? Lo que tenemos ahora son los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí es donde está entrando justamente eso que usted comenta, que es la erradicación del VIH. Al ritmo que estamos disminuyendo el VIH, ¿sería posible en 2030? Nosotros desde Naciones Unidas establecemos metas factibles, es decir, realmente claro que es factible, es decir, si mantenemos la progresión de prevención de infecciones nuevas y acceso al tratamiento, sería un objetivo alcanzable y pretendemos que sea un objetivo alcanzable, pretendemos que en 2030 acabemos con esta lacra. Ahora, dentro de educación, por ejemplo, en los sistemas escolares en el Perú o en general, ¿qué se hace específicamente? ¿Cómo se hace para que las personas tengan una vida sexual sana? Ese es un trabajo enorme, es un trabajo multisectorial y no podemos decir que exista una situación similar entre los diferentes países. Cada país tiene diferentes intervenciones en sus institutos, en sus colegios, que es donde realmente uno de los puntos clave donde tenemos que focalizarlo, es decir, nuestros chicos tienen que tener mucha información para no infectarse, es la clave, ¿no? Los países, por ejemplo, del norte de Europa es un tema el ABC, es decir, los chicos saben perfectamente, tienen una información de educación sexual absolutamente libre, sin compromisos y realmente están muy educados. En otros países, digamos, por distintos factores sociológicos e ideológicos que inciden en la educación, digamos que esas campañas son más difíciles, es decir, se ponen trabas a veces desde sectores religiosos a expandir este tipo de campañas en las escuelas, ¿no? Realmente eso es una lucha constante. Tenemos que tener claro que si nosotros queremos que nuestros hijos no se infecten con VIH, nuestros hijos tienen que estar informados. Un punto es la casa, pero un punto importantísimo es la escuela, ¿no? Y tenemos que incidir en que tiene que haber educación en las escuelas sobre sexo más seguro, por supuesto que sí. Ahora, si bien es cierto que la tendencia es la reducción, hay algunas zonas que es muy preocupante, está creciendo la cantidad de infectados y sorprendentemente uno de los lugares es Europa, donde se supone donde hay mayor educación, mayores presupuestos, etcétera. ¿Qué está sucediendo con Europa? ¿Por qué hay más infectados? Ha aumentado creo que alrededor de un 20%. ¿Por qué hay más infectados? Efectivamente estamos consiguiendo que en los lugares donde la epidemia tiene mayor impacto realmente estemos reduciendo las infecciones netamente. En lugares desarrollados, como usted comenta, o hiperdesarrollados, como pueda ser Europa y el mismo Estados Unidos, hay tendencia al aumento, porque se percibe la enfermedad de una manera diferente. Hace unos años, la infección VIH era equivalente a una enfermedad mortal en un plazo medio. En este momento no es así. En este momento hemos conseguido que la infección por VIH sea algo por lo que hemos luchado mucho tiempo, una infección crónica. Es decir, una persona con esta infección, bien tratada, puede tener una vida que llamamos normal, es decir, puede tener una esperanza de vida equivalente a la que tiene una persona no infectada, puede desarrollar su trabajo, puede desarrollar deporte, puede tener una familia puede tener sus hijos. De manera que esa percepción de enfermedad letal se ha perdido, eso hace que se baje la guardia y personas que en otro momento hubieran utilizado siempre preservativo para sus relaciones sexuales, en un momento dado, ahora mismo bajan esa guardia y no lo utilizan y eso hace que la infección aumente. Bastante interesante, ¿no? Porque parte de la subsistencia del ser humano es la necesidad de tener miedo y en este caso creo que se perdió el miedo al SIDA. Sí, y hay que manejarlo, desde el punto de vista de la comunicación hay que manejarlo muy bien, ¿no? O sea, realmente, obviamente hemos conseguido que el SIDA no nos mate a plazo medio, pero eso no implica que debamos bajar la guardia, debemos tener sexo protegido, siempre, es algo que es así. Entonces no tenemos excusa, no tenemos que perder ese miedo.
Pero en esta nueva Europa que tanto cambia debido a los corrientes migratorias que existen, hay sectores donde no tienen acceso al sistema de salud y en el cual se está reproduciendo el SIDA, que son los refugiados o los que recién ingresan como inmigrantes dentro de Europa. Realmente es un problema que estamos viendo, ¿no? Y Europa en la última década ha recibido millones, yo creo que ya son millones de refugiados de diferentes lugares del mundo. Parte de estos refugiados son refugiados o migrantes económicos que vienen de zonas de alta prevalencia de VIH. Y algunos países en Europa han restringido su cobertura sanitaria a estas personas que vienen en general de cualquier punto de fuera de la Unión Europea, ¿no? Esto tiene aparte de que desde el punto de vista de derechos humanos no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación, la salud es un derecho que debemos garantizar, además desde el punto de vista de salud pública es bastante torpe, porque realmente si yo tengo personas que vienen con infección por VIH, infecciones por tuberculosis y yo no las trato, realmente esas personas, como decíamos al principio, van a ser personas que pueden contagiar a otras personas. O sea, desde el punto de vista de salud pública es una medida que si se quiere que ahorre, en realidad no está ahorrando, en realidad está aumentando el gasto porque va a disminuir el control de la infección. Eso sí está pasando, desgraciadamente está pasando. Pero también hay otros, es cierto que los países también de Europa, algunos de ellos se han dado cuenta de ese error y están revirtiendo, están volviendo a dar la cobertura a las personas que vienen de fuera, ¿no? Entonces, Doctor González, vamos a tener aquí una pausa y volvemos aquí en nuestro programa Antena Internacional. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano. Volvemos aquí en su programa Antena Internacional. El día de hoy estamos hablando con el doctor Raúl González. Él viene de la Organización Panamericana de Salud para hablar a raíz de que este 1 de diciembre se celebra o se conmemora un año más para recordar la lucha contra el SIDA en el mundo. Doctor González, tal vez el epicentro de toda esta enfermedad donde mayor se concentra los casos de SIDA ha sido África. ¿Cómo le ha ido este año a África en la lucha contra el SIDA? África está manteniendo una mejoría y un incremento de personas en tratamiento constante de los últimos años. Cada año se incluyen más personas en tratamiento. Esto es posible gracias a los programas de acceso a medicamentos. Eso ha permitido que estemos tratando masivamente millones de personas. Si hablamos de África, nosotros tenemos en tratamiento a día de hoy aproximadamente entre 15 y 16 millones de personas. Bueno, pues de esos 15 y 16 millones, la inmensa mayoría están en África, probablemente en torno entre un 70 y un 80% de ese volumen está en África subsahariana, en una sola región. Con lo cual, lo que pasa en África es lo que pasa en la epidemia de SIDA. Usted ha mencionado un factor importante, el acceso a los medicamentos para luchar el SIDA. En los últimos años, ¿qué se ha logrado para que la población tenga justamente este acceso que anteriormente costaba miles de dólares y hoy, digamos, esto puede costar cientos hasta tal vez menos?
Sí, ¿qué es lo que se ha conseguido? Es decir, los medicamentos inicialmente para tratar el VIH eran carísimos. Entonces eso hacía que la posibilidad de tratar estos países con pocos recursos fuera nula. A medida que han pasado, primero hubo grandes movimientos sociales que obligaron a las compañías farmacéuticas a suavizar el control de sus patentes. Este efecto produjo que las patentes se pudieran liberar y que esas patentes puedan ser trabajadas por laboratorios que no son lo que llamamos los originadores, entonces que son medicamentos genéricos, que reduce drásticamente el costo de los medicamentos. Eso ha permitido tratar a estos países, ¿no? Realmente estamos hablando ahora mismo de un tratamiento, es decir, Perú paga sus tratamientos a costos ya más bajos, porque el mercado obviamente se ha racionalizado, pero incluso se podría bajar más, es decir, hay mecanismos para bajar mucho más el precio de los medicamentos. Por ejemplo, el caso de Mercosur, ¿qué cosa ha hecho? Ha empleado, creo que lo que se denomina compras colectivas para poder bajar el precio, más aún. ¿Qué ha hecho Mercosur? Mercosur realmente ha dado un paso de gigante, ¿no? La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dispone de un mecanismo que llamamos el Fondo Estratégico. El Fondo Estratégico se basa en la facilitación de medicamentos que son de bajo costo, que son de excelente calidad, para que los países puedan acceder a ellos. Mercosur ha acordado comprar un medicamento de muy alto costo, que es el Darunavir, de manera conjunta por los países al fondo estratégico, de manera que eso baja el precio de una manera abismal. Ahora, particularmente en el caso de Perú, ¿cómo evalúa la lucha contra el SIDA en este último año? ¿Cuál es la tendencia que existe marcadamente? La tendencia del programa de Perú es realmente buena, es decir, si uno ve el histórico de los últimos años, el acceso a los tratamientos no ha dejado de aumentar. Es decir, en este momento en Perú hay aproximadamente, según datos del Ministerio, en tratamiento unas 34.000, del total de 72.000 personas más o menos que viven con VIH, 34.000 más o menos están en tratamiento. Más del 50%. Más del 50%. Pero incluso digamos que esa cobertura no es que sea del 50%, es decir, porque las guías que tenemos ahora de tratamiento no dicen tratemos a todos, dicen, tratemos a estas personas que reúnen estas características. Con esa óptica, el porcentaje de lo que llamamos la cobertura realmente estaría muy por encima del 50%. Es cierto que las guías van a cambiar, porque ahora mismo las indicaciones van a ser tratemos a todos. Tratemos a todos. Aquel que esté infectado se trata. Entonces habrá que hacer una reinversión de dinero para poder cubrir esos tratamientos. Para una persona normal en el cual se le ha diagnosticado esta enfermedad VIH, ¿cuánto asume mensualmente lo que tiene que añadirle a su presupuesto en el Perú para poder tratarse? En el Perú nada. En el Perú lo está cubierto por el gobierno, es decir, el SIS está cubriendo aproximadamente el 70% de los tratamientos y el otro 30% pues lo puede cubrir el seguro que tenga la persona o es salud o quien sea, pero el Perú, si tú tienes infección por VIH, no haces gasto de bolsillo. Bueno, eso es un gran logro que haber conseguido luego de haber estado por supuesto por mucho tiempo con problemas de presupuesto para poder tratar. Y en general, ¿cuáles son los principales retos que ahora tiene el Perú? ¿Cuáles son los puntos críticos donde tiene que avanzar lo que hablábamos en la primera etapa, esa conciencia de la enfermedad y la educación también? Digamos que esto hay que trabajar en todos y cada uno de los niveles. Lo primero, que no se infecte la gente, no se infecten, es decir, que existan buenas campañas de educación, buena campaña de acceso a los métodos de barrera. Una vez que la persona desgraciadamente se ha infectado, facilitar el diagnóstico, es decir, políticas de diagnóstico que vayan dirigidas a los grupos donde existe mayor posibilidad de que las personas estén infectadas, es decir, encontrarlos a todos. Una vez que los encontremos, el siguiente paso, tratamiento. ¿Cuál va a ser el reto del Perú probablemente? Es decir, si Perú se mueve a lo que llamamos con la frase rápida test and treat, diagnosticar y tratar, eso va a suponer una inversión de dinero necesaria para poder pagar los nuevos tratamientos. Entonces tendrá que encontrar la manera de conseguir los medicamentos que van a hacer falta a menor costo. Digamos que sería uno de los retos. Pero el Perú yo creo que está trabajando bien, está trabajando con fuerza y si uno ve la progresión de los años es como no ha dejado de crecer realmente la inclusión de personas en tratamiento. Ahora, se puede decir el día de hoy cada vez menos que esto no es un problema de como los estereotipos que han existido durante mucho tiempo sobre el SIDA. Por ejemplo, inicialmente se pensaba que era una enfermedad de homosexuales. ¿Hoy ya podemos decir que se ha quitado ese estereotipo? Completamente. Es decir, bueno, digamos que todavía hay que luchar
en la percepción de la sociedad de la enfermedad, pero desde el punto de vista científico, pensar que es una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres exclusivamente es una temeridad, es decir, es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Y por otra parte, lo que son sectores sensibles, por ejemplo, los prostíbulos, donde también es un lugar de reproducción de esta enfermedad, ¿cuántos han logrado, digamos, avanzar en estos sectores específicos? Digamos que, ¿qué poblaciones serían en Perú las poblaciones que tienen mayor índice de infección? Hombres que tienen sexo con hombres, tienen una prevalencia aproximadamente de un 12%, trabajadores sexuales, por ejemplo, que en otros países realmente tienen una infección muy alta, en Perú tiene una incidencia todavía baja. Lo que hay que hacer es que esto no cambie y que mejore, es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Control y diagnóstico, es decir, en todas aquellas personas que se dedican al trabajo sexual, realmente tener un control sanitario importante, es decir, tener un diagnóstico. Entonces las personas que deben conocer su diagnóstico y a partir de ahí uno toma las medidas. ¿Y hay cifras acerca de la cobertura de estos controles que deben ser periódicos y constantes? ¿Cuánto cubre de los trabajadores sexuales, por ejemplo? Esa pregunta la debe contestar el Ministerio de Salud. Quiero decir, nosotros damos las recomendaciones de cómo se debe hacer, ¿no? En cuanto a qué porcentaje de sus trabajadores sexuales, teniendo en cuenta además que es un terreno que no es un trabajo formal, que diríamos, un trabajo que tiene los controles son difíciles, ¿no? Pero eso es una pregunta realmente que es el Ministerio de Salud quien la puede responder. Y por último, doctor, ya a nivel de lo que es esto, a nivel internacional, ¿cuáles son los retos que tiene la región? ¿Son muy semejantes a los retos que tiene el país? Digamos que sí. La región es variopinta, pero digamos que el Perú es de los países que está avanzando deprisa. Por ejemplo, ¿cuáles son de las cosas que estamos trabajando en la región? La eliminación de la transmisión de madre a hijo. La eliminación el caso reciente de Cuba, que es el primer país del mundo que se ha certificado como libre de infección materno-infantil. Perú se está acercando mucho a los valores que nos van a permitir eliminarlo, por ejemplo, en ese sentido. En cuanto a tratamiento, la cobertura de tratamiento es mejor que, digamos que estaría un poquito en el medio alto, ¿no? Hay países que han avanzado más, pero está en el medio alto. Perú está trabajando en buena dirección. Es interesante lo que usted ha dicho, la transmisión de madre a hijo en general. Una persona, en el Perú lo que está sucediendo, una persona que sabe que tiene dicho virus, ¿necesariamente va a transmitir a su hijo? No necesariamente, es decir, nosotros podemos reducir el riesgo no a cero, pero casi a cero. O sea, si la persona está diagnosticada, esa mujer está diagnosticada a tiempo, de una manera oportuna, esa mujer recibe un tratamiento supresor y lo mantiene en el caso de Perú, por ejemplo, le daríamos lactancia artificial, porque digamos que es la norma. Las posibilidades de que se transmita, si no son cero, se acercan muchísimo a cero. No necesariamente una persona infectada va a dar un hijo que tiene... Definitivamente no. Bien. Bueno, doctor, yo quisiera agradecerle por su presencia en el programa. Queda muy claro estos avances que hemos tenido en los últimos años acerca de la lucha contra este mal y también los retos, ¿no? Usted ha dicho diagnosticar y tratar, y eso me parece que se puede resumir en cierta manera este programa y el mensaje, ¿no? La necesidad de poder tener educación suficiente para no seguir expandiendo el virus y por otra parte, si es diagnosticado, inmediatamente tratamiento. Eso es algo que tendría que entrar en las guías del país. Es decir, en este momento estamos todavía en tratamiento, ponemos un umbral. Las recomendaciones nuestras de la Organización Mundial de la Salud son tratar directamente, pero eso es algo que el país tiene que estudiar, tiene que ver su presupuesto, ver si puede hacerlo y desde luego sería un paso ideal. Doctor, muchas gracias por su presencia y será hasta una siguiente oportunidad. Se lo agradezco mucho, gracias. Y con ustedes, señores, hasta el siguiente fin de semana aquí en Antena Internacional. Muy buenos días.